Hola a todos y todas. Voy a continuar con la tercera cápsula dedicada a las herramientas gráficas para la investigación. Esta cápsula es un poco más cortita que la anterior, que tiene que ver con gráficos para mostrar variabilidad, que son gráficos que también se usan harto, pero aquí yo necesito tener medidas de variabilidad de mis datos. Eh, los gráficos que usualmente se hacen para mostrar variabilidad, o sea, que los datos, cuánto varía la información que yo estoy presentando, eh, usualmente presenta uno los gráficos con el promedio más o menos su desviación estándar. Espero que esto se lo hayan explicado en módulos previos, pero en el fondo son los datos de tendencia central más los datos de la variabilidad que expresan los datos. Entonces, ¿qué es lo que uno presenta acá? Lo que uno presenta es en un gráfico, puedo presentar como barras el promedio de mis datos, de lo que yo evalué, y con esta especie de líneas, con una especie de techito arriba, estos datos me indican la variabilidad. Quiere decir que ese promedio varía hacia arriba y hacia abajo esa magnitud. Entonces, en este gráfico de acá que nos muestra el largo de unos organismos, da lo mismo este tipo de organismos, en los diferentes meses vemos que los animales van aumentando este largo y sobre todo en esta especie. Entonces, lo que uno grafica es el valor del promedio más o menos su variabilidad, que usualmente esa variabilidad se expresa a través de la desviación estándar, que es una de esas medidas que usualmente uno calcula cuando tiene datos cuantitativos. Entonces, aquí yo ya tengo datos numéricos, o sea, estos gráficos se hacen cuando tengo datos variables cuantitativas. Yo lo puedo hacer a través de barras con estas pequeñas líneas que pueden ir hacia arriba y hacia abajo, pero como son simétricas, aquí las coloqué solamente hacia arriba. Pero también puedo colocarlo a través de puntos, un valor de punto que indique cuál es el valor promedio más o menos su desviación estándar. Y estos dos gráficos son idénticos, estoy mostrando la misma información con estos dos gráficos, pero aquí la diferencia es que lo hice con barras y con estas líneas, y acá lo hice con puntos y con las líneas de desviación estándar. Entonces, estos gráficos se hacen mucho, sobre todo en las publicaciones científicas. Estos son datos COVID del año pasado también, desde marzo hasta agosto del año 2020, y vemos que aquí tengo varias variables: el número de casos diarios, el número de fallecidos diarios, el número de PCR diarios, que son datos del año, de hace un año atrás y que están súper desactualizados, la positividad de los PCR diarios. Vemos que, fíjense que aumenta el promedio, sobre todo en los meses de junio, para casi todas las variables, y lo que me está indicando es que el promedio va aumentando, después disminuye, hay como una suerte de pic, pero la variabilidad, fíjense que se mantiene relativamente constante. La variabilidad está expresada por esta especie de línea que me está indicando cuánto varía ese promedio. Yo también lo puedo hacer con los puntos y con sus definiciones estándar hacia arriba y hacia abajo. Estos gráficos que les estoy mostrando son los mismos que los otros gráficos, pero colocados no con una barra, sino con un punto, que el valor promedio más o menos su desviación estándar. Entonces, lo importante es que cuando yo tengo datos que varían, yo tengo que mostrar la variabilidad. ¿Y cómo la muestro? A través de mostrarlo con estas valores o como margen de error hacia arriba y hacia abajo del promedio, que es una buena forma de ilustrar cuánto varían los datos. Hay otros gráficos también bien clásicos que se llaman los gráficos de caja y bigote, pero usualmente les llaman, y este es el lenguaje anglosajón, los box whisker plot o box plot, los gráficos de caja y bigote. Box es caja y whisker es bigote, porque a alguien se le ocurrió que esto era una caja y esto de los lados son los bigotes. Entonces, usualmente también muestran variabilidad. Mientras más grande la caja, más varían los datos, y mientras más largos estos bigotes, más varían los datos. Son formas distintas de mostrar la variabilidad. Para construir estas cajas, usualmente se utilizan los valores de mediana, que son los valores al centro de una distribución de datos, que me deja un 50% hacia arriba y un 50% hacia abajo, los valores de cuartiles, cuartil 1, cuartil 3, y los valores máximo y mínimo. En el fondo, lo que importa acá
es que estos gráficos me permiten a mí ilustrar la variabilidad. Mientras más grande la cajita, más varían. Mientras más grandes los bigotes, más varían. Y mientras más pequeños estas dos cosas, menos varían los datos dentro de ese grupo de información que yo tengo. Entonces, estos son los mismos gráficos que les mostré delante de estos datos COVID desde marzo hasta agosto, y se dan cuenta que, pero lo hice no con promedios y desviaciones estándar, sino que lo hice con los boxplot, o sea, con cajas y bigotes. Y aquí también uno puede darse cuenta dónde varían más los datos. Por ejemplo, para los casos diarios, disculpen, de COVID o los fallecidos, vemos que la gran variabilidad de datos se está expresando en los meses de mayo, casi en estas 4 variables que tomé como ejemplo para estos gráficos. Lo importante, vuelvo a decir, marcan variabilidad. Quiero ver cómo ha cambiado la variabilidad de lo que yo estoy evaluando. Y hay unos gráficos que también se hacen menos, pero también de repente aparecen por ahí, que se llaman los diagramas de violín o de bean plots, que en realidad son parientes cercanos de estos otros gráficos, pero en vez de mostrar una caja y un bigote, se muestra como una forma. Y una forma usualmente que tiene forma de violín, por eso se llama gráfico de violín. Y mientras más ancho, quiere decir que ahí varían más los datos, y mientras más delgadito, los datos varían menos. Eso es, y son más frecuentes, es decir, tengo más frecuencia acá y tengo menos frecuencia acá, donde el gráfico es más delgado. Entonces, lo mismo, mostrándole los mismos datos anteriores con el caso de los datos de COVID para estas 4 variables, pero ahora hecho con estos gráficos de violín. Ustedes se pueden dar cuenta que donde existe mayor variabilidad, de nuevo, entre los datos de mayo y junio, se dan cuenta, pero esto va cambiando dependiendo de la información que uno tenga. ¿Cuál de estos 3 tipos de gráficos, ya sea promedio más desviación estándar, boxplot o beanplot o violín, pueden usar cualquiera porque la información que muestran son relativamente parecidas? Pero los que más se usan son habitualmente los valores de promedio más o menos su desviación estándar. Nos vemos en la siguiente cápsula, que estén bien.